las palabras centrales del mayor Antauro Humala. Adelante, mayor. Gracias. Bien. Buenos días, compatriotas periodistas de la región Apurina, provincia de Andahuaylas. He convocado a esta conferencia de prensa con la finalidad de denunciar públicamente ante la nación el crimen de Estado ocurrido en enero de 2005 en esta ciudad, en los hechos conocidos como el Andahuaylazo. ¿Me están escuchando bien? Sí. Pero mejor. Para la transmisión mejor, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Antes de ir al grano, quiero hacer un preámbulo, que es necesario. Una persona o un conjunto de personas, cuando hacen una rebelión, no lo hacen para matar gente. No se hace para eso. Se hace para derrocar tiranos. Para eso son las rebeliones. En enero de 2005, en Andahuaylas, hubo una rebelión. Hubieron muertos. Hubieron dos fuerzas enfrentadas. Las fuerzas del orden y las fuerzas del desorden. Las fuerzas del orden son las fuerzas del Estado. Llámese Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aviación o fuerzas policiales. Esas eran las fuerzas del orden que defendían al Estado peruano bajo el gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Las fuerzas del desorden o las fuerzas insurgentes eran los xenocaceristas, comandadas por un mayor en retiro. Hubieron, por consiguiente, dos fuerzas totalmente definidas. Asimismo, hubo un teatro de operaciones que fue la región Apurina. Acuérdense que el Estado declaró que desde el 1 de enero de 2005 zona de emergencia toda la región, o sea, zona de guerra. O sea, había un teatro de operaciones. Había una frontera, porque los xenocaceristas ocupábamos la comandancia policial y varias manzanas alrededor de la comandancia policial, en las que inclusive se colocaron barricadas. Y las barricadas se hacen para defenderse, no para atacar. Entonces, en la prensa, más que todo limeña, en esa prensa televisiva cuyos dueños desfilaron por la salita del cine de Montesinos, bueno, en esa prensa han tergiversado adrede todo lo que acaeció en el Andahuaylazo. Mintieron y hubo una confabulación también con el Poder Judicial y el mismo Estado peruano en sus tres poderes, digamos así, comandado por Alejandro Toledo. Señores, cuando hubo el enfrentamiento en el puente colonial, como es de conocimiento público, porque todo es la primera rebelión del Andahuaylazo, puede ser una exigencia, es la primera rebelión en que la tecnología del celular ya estaba vigente en el país, por eso es que fue filmada. La anterior rebelión, que fue el año 2000, fue muy poco filmada, y la 92, que fue del general Salinas, todavía no había el reino del celular. Se puede decir que en el Andahuaylazo es una rebelión que se hace que bajo la influencia fílmica del celular tiene bastante material testimonial que sirvió en el proceso judicial. Entonces, con esto quiero decirles que uno hace una rebelión para derrocar tiranos y no para matar gente. Entonces, cuando hubo el enfrentamiento aquel, yo que he estado en la zona de emergencia y he tenido enfrentamientos con Sendero Luminoso, he tenido bajas de combate, he hecho bajas a los terrucos, bueno, también he participado en las operaciones en la guerra última con Ecuador, ¿sí? Como oficial de armas tengo experiencia de combate, y cuando alguien muere de combate se le llama baja de combate. Entonces, cuando hubo esa balacera del 2 de enero de 2005, yo la escuché, y bueno, en mi experiencia de soldado antiguo, soldado experimentado, es combate, me dan cuenta, mi mayor, hay 4 policías muertos en el puente. Yo lo lamenté, porque la orden que se dio a mis tropas, a mis reservistas, fue hacer uso de las armas solamente en defensa propia o en caso que la población, que el pueblo sea reprimido. No tenían por qué atacar.
Esa era la consigna. Y así fue esa consigna anteriormente en Locumba, 5 años antes, cuando efectuó una rebelión contra Fujimori y Montesinos. No hubo ni un muerto, no hubo un herido, fue una rebelión con fair play, juego limpio. Esta vez en el Guaylazo estaba planificado el juego limpio. Los que jugaron sucio fue el Estado, fue el gobierno, fue Alejandro Toledo y los generales que estuvieron en el Andahuaylazo. Entonces, cuando sucede esas bajas, yo automáticamente razoné como soldado con experiencia de combate, me imaginé, bueno, lamentable, pero son bajas de combate, porque también esos policías venían armados, no venían con flores, venían a matarnos, eso hay que decirlo también. Entonces, bueno, fallecieron y yo lo lamenté, pero lo acepté en términos soldadescos como bajas de combate. Y me imaginé quién de mis reservistas habrá disparado en ese momento de circunstancias, era imposible saberlo. Además, que era un combate, nosotros también tuvimos muertos. Era una rebelión, repito, para derrocar a un tirano, no para matar policías. Entonces yo en ese momento yo lamenté y dije, bueno, alguno de mis reservistas habrá sido. En algún momento sabré quién será. No me imaginé jamás que podía haber un crimen de Estado en ese momento. Ese momento lo ignoraba. Ese entonces, ustedes saben lo que pasó, siguen los combates, 2 reservistas mueren también por francotiradores, me capturan a mí en plena negociación y por imposición mía, mi subcomandante que me sigue en el mando, el comandante Paiche, ¿no? Él ya dispuso la entrega de armas y comenzó el cautiverio masivo de los caceristas. Ya en la prisión, donde fui incomunicado, estuve, como Alejandro Toledo dijo que yo era terrorista, que habían capturado a la comandancia policial eran terroristas, bueno, la DIRCOT entró de oficio y me investigó como terrorista. Me comunicaron 15 días a todos los reservistas, porque para Alejandro Toledo éramos terrucos, además en ocasiones éramos terrucos. Pero la DIRCOT, la policía, es de reconocerlo y su trabajo profesional. Y determinó que los etnocaceristas no eran terroristas, eran simplemente insurgentes subversivos. Entonces nos entregó a la Fiscalía y la Fiscalía nos derivó al INPE y el INPE nos derivó a diversos cárceles. Y a mí, con un grupo de etnocaceristas, me tocó estar en una cárcel de máxima seguridad. Y es ahí, recién en la cárcel, donde conozco, o sea, personalmente, digámoslo así, al centinela, el famoso centinela, que era el supuesto autor de una de las muertes. Yo jamás supe que ese centinela era un soldado en actividad que se había escapado de su cuartel en el momento de la rebelión y que trabajaba en la oficina S2 del cuartel Los Chancas. Y la oficina S2 del cuartel Los Chancas, como todos sabemos, S2 es sección, 2 es inteligencia. Es decir, ese señor trabajaba en la sección de inteligencia del cuartel Los Chancas. Y ese señor es el que ultima a un policía que ya estaba agonizando. No lo ultimó, perdón, intentó ultimarlo, porque después se determinó, gracias a la investigación de la doctora Carmen Huidobro, se determinó que las balas de ese sujeto, de ese agente de inteligencia, se chocaron en el chaleco y se plantaron ahí. Es por eso que la justicia, la corte, el tribunal supremo, lo absuelve de homicidio. Lo absuelve de homicidio y lo condena por tentativa de homicidio. O sea, no mató. Claro, una tentativa leve, miserable, vil, contra un hombre agonizante, pero no lo mató. Ese agente de inteligencia del cuartel Los Chancas, que por consiguiente no estaba bajo mi mando, sino estaba bajo el mando del comandante del cuartel Los Chancas y por consiguiente del general Murazo, que comandaba todas las fuerzas. Bueno, ese señor, llamado Centinela, fue el que intentó matar a uno de los policías, pero no lo logró, porque ese policía ya estaba agonizando de otros balazos que le habían impactado, y habían sido, tal como se determinó en la pericia balística efectuada por la misma policía, que esos balazos fueron disparados desde las laderas, las alturas de los cerros que son Huayhuaca y Huayrapata, que rodean la ciudad de Andahuaylas. Y asimismo, entonces, a mí me pareció
cuando yo me entero de esta realidad, comencé a sospechar algo raro. Y más aún cuando uno se va enterando en el proceso del juicio que los policías, los 4 policías fallecidos, habían recibido en total 6 balazos, los 4 cuerpos, de los cuales 5 eran por retaguardia, o sea, de espaldas. A esos señores les dispararon desde la espalda. Y el otro era de costado, pero era de rebote, de una bala que también vino desde la espalda. Y nosotros estábamos al frente. Nosotros estábamos al frente. Todas las ciudades de Andahuaylas han ratificado que son testigos. Estuvieron ellos viendo y los cartelistas dominábamos la parte baja, la comandancia y algunas manzanas que estaban con barricadas. Las fuerzas del orden dominaban las alturas y parte de la ciudad. Y ahora sabemos por el plan de operaciones que voy a mostrar, este plan de operaciones, perdón, lo pueden mostrar en la proyección, por favor. Voy a alcanzarle esto. ¿Pueden mostrar la carátula de este plan de operaciones a los periodistas, por favor? Es un plan de operaciones. Esta es una copia. El original lo tiene ya. ¿Qué tiene el original? Lo tiene la Corte Suprema. Este documento lo voy a dejar con mi secretario de prensa para ustedes. Ustedes lo estudien, lo analicen. Entonces, en ese plan de operaciones, ¿cómo lo obtengo? Bueno, es el plan de operaciones firmado por el general Otto Gipovich, que narra lo que ha sido en Andahuaylas. Y en ese plan de operaciones, que lo voy a dejar, se determina contundentemente que los francotiradores del ejército peruano, comandados por el general Gipovich, estaban precisamente en las alturas de los cerros, en las laderas del Guayguape y del Guayrapata. Más aún, el documento del ministro Basombrío. El mismo señor Carlos Basombrío, que fue ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Pedro Pablo Kuczynski que durante el Andahuaylazo era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Bueno, ese señor, que también fue viceministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Basombrío ha sido viceministro del Interior con Toledo y ministro del Interior con Kuczynski. Entonces, es un señor que tiene autoridad para decir las cosas, porque su puesto de ministro y viceministro le dan esa facultad, ese conocimiento. Y este ministro o viceministro después, en un ceremonial ocurrido en Lima, en el cuartel del Escuadrón Verde de la policía. Acuérdense que el Escuadrón Verde de la policía es al cual pertenecían los 4 policías fallecidos en el Andahuaylazo. Entonces, Basombrío, en una ceremonia, en ese local, en ese cuartel, rememora en una ceremonia pública y televisada la muerte de esos 4 policías en el combate en el puente colonial ocurrido el 2 de enero del 2005 en Andahuaylas. ¿Y qué es lo que dice Carlos Basombrío ahí? Por favor, ¿me puedes encontrar la parte que no puedo encontrar? Por favor, subraya. Bueno, hasta que lo encuentre, yo le voy a decir más o menos lo que dice. Mis lentes, por favor. No, la papia. Por favor, ponle ese resaltador. Bueno, ¿qué es lo que dice el señor Carlos Basombrío? En la grabación, fue televisada, ¿no? Creo que en el minuto 2, en el minuto 56, más o menos, dice lo siguiente. Para todas aquellas personas que se están comunicando, aquellas personas que se están conectando a través de la Red Nacional de Prensa de Provincias, nos encontramos en estos precisos momentos en la conferencia de prensa que está ofreciendo el ex mayor del ejército peruano,
Antauro Humala-Tazo, que se está realizando en la ciudad de Andahuaylas. Recordemos que el día de ayer Antauro Humala comenzó una gira a nivel nacional y decidió comenzar esta gira en la ciudad de Andahuaylas. Tuvo un recibimiento multitudinal. Miles de personas fueron a recibir y a escuchar al ex capitán del ejército peruano, Antauro Humala-Tazo. Vamos a enviar un saludo a aquellas personas que nos están viendo a lo largo y ancho del Perú, en Trujillo, en el Departamento de la Libertad, para Trujillo Limpio, en el Callao, Provincia Constitucional Callao, en Nacional Callao TV. Yo lo voy a leer. Disculpe, vamos a sacar los micros para poder leer. En estos momentos el ex mayor del ejército peruano, Antauro Humala-Tazo, está dando una conferencia donde está pues dando su descargo sobre la sentencia que él tuvo y que estuvo más de 17 años en la cárcel. Vamos a escuchar atentamente lo que está diciendo el ex mayor del ejército, Antauro Humala-Tazo. Este es el plan de operaciones, me lo firma. Recuerden que estamos conectados a nivel nacional, también a través de la página informativa Despierta Perú Nueva Era, así lo encuentran en el Facebook y en YouTube. También en Ica por Kevin Anjarín, en Arequipa por Víctor Manuel Informa. También en el Cusco, a través, vamos a escuchar lo que dice atentamente el ex capitán del ejército, Antauro Humala-Tazo. Establece lo que dice Carlos Asombrío, que los francotiradores estaban en las alturas de los cerros, y de ahí provinieron los disparos que eliminaron por la espalda a esos 4 policías. Lo está diciendo un ministro, fue ministro durante el Andahuaylazo y después fue otra vez ministro con Kuczynski. Dice en el plan de operaciones el general Diego, y creo que ha sido congresista, y en ese tiempo era jefe de la primera brigada de fuerzas especiales que llegó acá a Andahuaylas. Y lo están diciendo los peritos de la policía, que los tiros que mataron a esos policías provinieron de la espalda. Por favor, Paich, quiero que salga en la pantalla, no solo el otro sino también la cabeza del documento. ¿Ya? Y después voy a sacar fotocopias porque, disculpen, ¿no? Entonces, pero lo más grave es que mi sentencia misma. Yo estoy sentenciado por ser un asesino de policías. O sea, oficialmente para el Estado peruano y según los tribunales del Perú, yo, Antauro Humala, soy un vil asesino de policías. Sin embargo, dentro de todos los etnocaceristas que hubo en el Andahuaylazo y que estuvimos presos por el Andahuaylazo y que fuimos juzgados por el Andahuaylazo, todos, absolutamente todos fueron absueltos menos yo. Es decir, el único que no disparó no fue absuelto. Y todos los que dispararon fueron absueltos. Peor aún, yo estoy condenado como coautor, 5 autores. O sea, mi condena es condenado Antauro Humala por coautoría en homicidio simple en agravio de esos 4 policías. Cuando uno dice coautoría, el prefijo co quiere decir entre varios. Cuando yo digo colaborar, laboramos entre varios. Cooperar, operamos entre varios. Si me dicen coautor, somos autores entre varios. Entonces, si me dicen coautor, yo he preguntado, he mandado documentos a los jueces. La señora Huidoro lo va a mostrar. En que les pregunto, señores jueces de la República del Perú, soy Antauro Humala, condenados por ustedes, jueces, a coautoría en homicidio simple. Pese a que no disparé un solo tiro, soy el único, pero para ustedes soy coautor en homicidio simple, por la muerte de 4 policías. Les hago la siguiente pregunta, elemental.
díganme con nombres y apellidos quiénes son mis coautores. Disculpen, ¿quiénes carajos son mis coautores? En esos 4 homicidios que supuestamente yo, sin haber disparado, soy el autor de esos 6 balazos que lo mataron a larga distancia por la espalda, que salieron de Guayrapata. Y por eso he sido sentenciado, he cumplido la carcelería y ahora salgo y demuestro el crimen de Estado. Ocurrió en Andahuaylas. Lo peor, este es mi documento de absorción negativa. La misma policía peruana, colegas de los fallecidos en el puente colonial, determina y lo firma que Antauro Humala salió negativo en bario y antimonio. Y determinan que no efectué disparo alguno. Pero en la sentencia que me hacen la Corte Suprema, me cambian el no de esta prueba por el sí. Así simplemente, o sea, fácil. Tienen la prueba que no disparé, pero en la sentencia que muestran, que le ha mostrado doctora Huidobro, en alguna pone, según este documento que del interno del reo Antauro Humala, establece que sí pudo haber disparado. Dile, sale negativo en varios, sale negativo en antimonio, etc. Pero me cambian prevaricadoramente, delincuencialmente, la palabra sí por la palabra no. Entonces, sin haber disparado un solo tiro, coautor con inocentes, y habiéndose falsificado mi absorción atómica, es que me sentencian por el homicidio de confusión. Aquí está Antauro Humala. Este es Antauro Humala. Antauro Humala atrás. Negativo, negativo, negativo. Pólvora negra, ANFO, dinamita. Negativo, 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 negativo. ANFO, pólvora negra, dinamita. Sí, por favor, hay otra. El documento lo van a tener ustedes. Y quiero que ustedes hagan lo que profesionalmente corresponde. Y quiero que sean, a cabo del crimen de Estado le corresponde a la prensa de Andahuaylas denunciarlo. A todo el país. Antauro Humala caso, Renato Villalba. Renato Villalba fue el reservista que me escoltó cuando yo cruzo las barricadas, paso por tierra de nadie y me voy caminando, no sé, espero que son 7 cuadras hasta la Plaza de Armas. Y ahí toda la población me sigue y me respalda. Entonces, como nos capturaron a los 2 puntos en plena negociación, los que hacen la absorción atómica juntos. Entonces, a mi compatriota y reservista Renato, obviamente no había disparado, todos mis reservistas dispararon porque estaban en rebelión. Yo no tuve necesidad porque era el jefe y tenía que dar las declaraciones, comandar la defensa, etc. Entonces, a Renato le encontraron positivo. Pero Renato demostró que él había estado en otra barricada, porque como saben, esa rebelión la filmaron muchos pobladores con su celular. Y ese material sirvió a algunos reservistas para demostrar que ellos estaban en otro sitio al momento de la mortandad. En cada barricada se filmaba. Entonces, Renato, si bien es cierto había disparado, demostró que no había disparado contra los policías porque estaba en otro sitio, en otra de las 7 barricadas. Después Antauro, mano derecha, como pueden ver, negativo, 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 antimonio y bario. Negativo, negativo, negativo. Por supuesto, claro, en plomo todos estamos positivos. Ustedes dirán, ¿usted disparó? No, porque la policía siempre dice y sale. Todos nosotros, ahorita sacamos, estamos positivos de plomo, porque el plomo existe en todos sitios. En todos sitios, yo lo digo, el plomo no prueba nada. Pero si es negativo, adicionalmente con antimonio y bario, bueno, entonces ese que tiene plomo sí disparó. Ese se llama absorción atómica. Entonces, les estoy demostrando, señores periodistas, lo que pasó en Andahuaylas. Y ustedes me dirán, mayor, usted está hablando de un crimen de Estado. Y en verdad suena descabellado. Sinceramente, yo cuando supe, me enteré de eso en la cárcel, porque estoy construyendo las cosas, a mí me pareció inaudito. O sea, esto no puede suceder en mi país. Porque yo hasta ahora mi tesis ante los jueces era, señores jueces, me declaro orgullosamente culpable de rebelión, pero rechazo los otros 4 cargos, porque todo está dentro de la rebelión. Porque yo asumía que el homicidio de los policías era parte de un hecho de armas, de un hecho de combate. En ese tiempo, pero después descubrí que mis reservistas no los mataron. Y yo no disparé. Entonces, ya que estos señores policías fallecidos no se suicidaron,
única y únicamente, podrían ser asesinados por sus propios compañeros. Entonces, cuando el Estado asesina a sus servidores para fines políticos, eso se denomina crimen de Estado. Eso es. Y es un crimen terrible, es un crimen vil, es un crimen miserable. Yo diría hasta de lesa humanidad. Y eso lo cometió Toledo. Pero no es... Pero no es... por favor, vamos a hacer un break. Y ¿puede pasarlo? ¿Puede ponerle volumen? Fuerte. Cuidado, ahí nomás no puedo escuchar. Desde la provincia de Andahuaylas, hoy se utiliza como Disculpen. En estos precisos momentos nos encontramos en la ciudad de Andahuaylas, donde el ex mayor del ejército peruano, Antauro Humala Otazo, se encuentra dando una conferencia de prensa en donde está pues acusando y está defendiéndose y ya se está demostrando con pruebas de que la condena que tuvo él fue injusta, y está acusando pues al Estado de cometer un crimen de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo. Vamos a escuchar atentamente qué es lo que dice. Un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando, que están conectados a través de la Red Nacional de Prensa de Provincia. Un saludo para nuestro colega Paul Diz. Por favor, comparte esta información, compártela en tus grupos, comparte, etiqueta y dale me gusta a la transmisión para que así esta información llegue a todos los rincones del Perú. Bueno, les prometo, Jimmy, por favor, ponme un minuto nada más, un minuto, ¿ya? Y pongo el volumen. Porque me han cortado, seguimos con la conferencia, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, yo les quiero decir que cuando uno habla del crimen de Estado, suena algo descabellado, imposible, que pasa en otros tiempos, en otros países, pero no puede pasar en el Perú. Sin embargo, pasan. Y nos ponemos a pensar, ¿se acuerdan la marcha de los 4 suyos? Bueno, los que tenemos más de 50, 40 años, nos acordamos. En la marcha de los 4 suyos, que fue creo que el año 2000, contra Fujimori, obviamente fue una marcha contundente. Y ahí hubo 4 o 6 empleados del Banco de la Nación que fueron muertos porque le metieron dinamita al banco y lo incendiaron. O sea, los explotaron y los quemaron. Y le echaron la culpa a los organizadores de la marcha. Específicamente a Alejandro Toledo. En ese tiempo nadie sabía que Alejandro Toledo era una rata, ¿no? Bueno, entonces Alejandro Toledo lo acusaron de eso. Y él se va a Argentina, hubo fuga a Argentina. Y regresa después cuando cae la dictadura. Y ahí ya con las investigaciones que hubo recién, se determinó que esos 6 trabajadores del Banco de la Nación, dinamitados e incendiados, lo fueron por obra de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional, o sea, del Estado, que ese Servicio de Inteligencia Nacional lo manejaba, como ya sabemos, Vladimiro Montesinos Torres, actualmente preso en la base naval. Entonces, ¿qué pasa? Vemos ahí un clásico caso de un crimen de Estado. El Estado, o el gobierno de Fujimori, asesina a sus servidores para desprestigiar una protesta nacional
y arrinconar judicialmente al entonces líder de la oposición, que era entonces Alejandro Toledo. Eso es un crimen de Estado. Y la investigación judicial se archivó, sospechosamente. Sospechosamente se archivó. Bueno, en Andahuaylas, contra Alejandro Toledo, hubo una rebelión. Y Alejandro Toledo reacciona por un crimen de Estado. ¿Y por qué reacciona así? Está bien pensado, pero ¿por qué simplemente manda a la policía, al ejército y reprime? Yo pensaba, ¿para qué recurrió al crimen de Estado? Entonces, cuando dando una respuesta coherente o, digamos, accesible, sucede lo de la bajada. Y ahora sabemos, por las investigaciones de la Fiscalía, los cronogramas de las entregas de sobornos que recibió Alejandro Toledo y su ministro Kuczynski, que era entonces ministro de Economía de su régimen y que también fue premier, acuérdense. Entonces, ahora sabemos que 7 semanas antes del andahuaylazo, en un hotel de Río de Janeiro, creo que fue el Marriott de Río, de una suite, se reunieron Alejandro Toledo, Joseph Maiman, Odebrecht y Barata, los 4, y con Avidan On, el judío. Y ahí se pactó la coima de 34 millones de dólares por la hidrogénica del sur. Y ahora sabemos que se pactaron más coimas. Ahora esa coima específica se hizo 7 semanas antes que estallara el andahuaylazo. Entonces, cuando 7 semanas después va un grupo de reservistas que sacaban un periódico que todos los días le decía sus verdades a Toledo y lo tildaba de corrupto y traidor, bueno, y ahora le hacía una rebelión, obviamente entra en pánico ese presidente en cuenta y se acuerda lo que acaeció con él. Y como era un buen alumno del fujimorismo, lo que aplica su constitución, bueno, ¿qué más da? Le matamos 4 policías, lo metemos en cana y lo aplastamos, lo borramos del mapa para siempre. Y los acusamos de asesinos, de todo. Entonces, compatriotas, eso es lo que pasó en Andahuaylas. Ese es el crimen de Estado de Andahuaylas. Y los que lo perpetraron, porque el autor, el único que podía ordenarlo, era Alejandro Toledo y quizás su premier Ferrero. Pero los que tenían que aplicarlo era entonces el ministro de Defensa. Creo que ahora es congresista, si no me equivoco. Y que los que tenían que también aplicarlo en los escalones más bajos eran pues los que firman este plan de operaciones. Y está el general Bilbovich, está el general Williams y una serie de generales. Van a haber documentos falsificados. Y otra cosa, en ese legajo van a ver que la Fiscalía le pide al ejército, señores del ejército, así como le hemos exigido la absorción atómica a todos los rebeldes, a todos los rebeldes, en eso me rebeldo, a todos los rebeldes, bueno, también le pedimos a usted, las fuerzas del orden, la absorción atómica, porque hay 6 muertos. Y como ha sido una batalla, no sabemos quién los mató. Había 200 rebeldes armados y 2.000 represores armados, 2.200 bocas de fuego, 6 muertos. ¿Quién los mató? Entonces, ¿qué responde el ejército? Le dice a la Fiscalía, no se preocupe, señores fiscales, vamos a efectuar ese pedido para que se sepa la verdad. Pero nunca lo hicieron. Después da un documento que está ahí y se disculpa, dice que no hubo coordinación, pero nunca se efectuaron las absorciones del ejército, de los policías y mucho menos de los francotiradores. Solamente se hicieron la de los reservistas. Y como a mí no me podían probar nada porque no disparé, me ponen primero coautoría en solitario. No, me ponen autoría mediata. Autoría mediata. Porque sepan ustedes que cuando caímos en el juicio, la Fiscalía pidió para los rebeldes, para mí específicamente, 35 años de prisión más 10 años de destierro. O sea, terminaba mi carcelería 35 años y salía de la cárcel después de 35 años y me decían que votaban del país por 10 años más. O sea, era un apatria, o sea, era tercera y 35 años de cárcel más 10 años de destierro. Bueno, eso en la Corte Suprema mis abogados lo bajaron a 25 años y borraron el destierro. Y ya en la apelación de la Corte Suprema, la doctora Carmen Bedrón hace que nos lo bajen a 19 años
y me cambian homicidio calificado por homicidio simple, porque se determinó de que, lo que estoy diciendo, de ser un problema para los jueces. ¿Qué hacemos con esto? Y se les entrevera, y por que era una consigna de Estado a tenerme en la prisión, salen estas sentencias cantinflescas como a la que he sido sometido, pero con el agregado que sí nos hicieron cumplir la cana, la cárcel, porque estoy saliendo después de 17 años y 7 meses de prisión, y soy el último de los que han salido de esa rebelión que ustedes, el pueblo andahuaylino, respaldó. Muy bien, compatriotas, esto a grosso modo es lo que yo les quería decir. No, repito el documento que va a mostrar, pero mientras lo ponen todo bonito, todo en regla, estoy yendo a responder las preguntas uno por cada medio. Mayor Humala. Correcto. Mire, esta es la pericia balística de la doctora Huidobro. Esto se le va a entregar a todos. Esto es lo que le hace la policía. Este documento ya se divulgó mucho, que ustedes ahora lo van a tener. Muestra el impacto de las balas, de los cuerpos de los policías. Y van a ver que todos son de arriba hacia abajo y de atrás para adelante. ¿Ya? Acá lo dejo. Bueno, pero esto no lo quiero mostrar, no, cita, quiero mostrar lo que te he dicho. No me canten las cosas, por favor. Ya, hagamos una pregunta. Correcto. Queridos, muchísimas gracias, Mayor Antauro Humala. Muchas gracias a los colegas de diferentes medios de comunicación. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Por favor, nos identificamos a qué medio representamos y el nombre completo. Adelante, colega. Bien, ante todo, compatriotas, Mayor Antauro Humala Caso, Pepe Atanasio Vázquez, el terrible la noticia de Corporación Radio Alegría, totalmente cierto. Y eso, el pueblo de Andahuaylas somos testigos. Nosotros hemos ido a capturar a esos francotiradores. Lo demostré en el programa de Nicolás Lucar, pues señores, demostrando claramente que han sido disparados de tal lugar del Cerro Guayhuaca. Y ahora en relación a lo que usted manifiesta, según hombre de prensa que soy, que el 4 de octubre de 2004 viajaron 3 congresistas en el mismo avión con Alejandro Toledo al lugar que usted dice, y uno de ellos es andahuaylino. Ojalá que la prensa pueda investigar mucho más, voy a darle ese trabajo también. Entonces, compatriota, simplemente no hay pregunta, todo está claro. Gracias. Buenos días, Luis Fernández del Diario de la República. De manera muy puntual, bueno, usted sostiene que usted es inocente en su versión, ha mostrado documentos que amparan su posición, pero ¿usted va a permitir que así nomás quede lo que usted considera un crimen de Estado? Así nomás, se lo pregunto en el plano legal y en el plano que usted ha sido militar. Y por último, quisiera por favor arrancar una muy puntual respecto a lo que ha dicho el INPE, que ha dicho que los cuadernos de trabajo que probarían que usted hizo trabajos con manualidades de postres y manualidades de Hello Kitty, dice que está firmado por usted, y ya la Defensoría ha anunciado que si se acredita que es falsa la información, podría pues dejarse sin efecto su libertad. Ya, con respecto a la primera pregunta, justamente estoy viajando acá porque después de 17 años, casi 18 años de prisión, uno le quiere recuperar a su familia, pasar con su esposa. Es más, habíamos planeado viajar a unos 2 meses de descanso, 3 meses, pero con ella hemos decidido anteponer primero demostrar mi libertad, mi inocencia. Y es por eso que ya con los compatriotas no caceristas, porque también 170 de ellos, de mis compatriotas, de mis correligionarios, me acompañaron en el cautiverio. Bueno, hemos visto que era necesario, saliendo de la prisión, después de dejar flores a la tumba de mi hijo y de mi madre, venir acá. Y es lo que he hecho y vamos a seguir, porque esto de acá también lo vamos a divulgar en Abancay, en Cusco, en Puno, en todo el sur del Perú. Y por lo siguiente, después en todo el país, donde voy a hacer una gira a nivel nacional. Con respecto a lo otro, a lo de los trabajos, estos 4 libros que están acá, estos 4 libros, ese ha sido mi trabajo. ¿No? Y aquí está escrito, por favor. Ahí dice Piedras Gordas. Por favor, ahí dice Piedras Gordas. Este libro lo escribí en Piedras Gordas. ¿No? Este libro lo escribí en la base naval. Acá está. Ahí dice base naval. ¿O no dice base naval? Por favor, usted escucha. ¿No? Y este otro libro también es de Piedras Gordas. Bueno, eso que está por ahí. Por ahí debe estar en Piedras Gordas y los otros, o sea, todos los libros han sido en prisión. Entonces, ¿esto qué quiero decir?
Porque mi familia está nerviosa, mi señora está nerviosa, mis abogados están nerviosos, pero yo no estoy nervioso. Estoy tranquilo y seguro que no va a pasar nada. La defensoría del pueblo... Pero, mayor, no dudamos de su libro. Del pueblo, pero... No dudamos de su libro. No, yo lo pero sé. yo le he trasladado una versión oficial de la defensoría que, digamos, que los cuadernos de trabajo... Vamos a hacer una pregunta a otro, porque yo sé que otros van a preguntar lo mismo. Ya. Correcto. Vamos a ir en todo caso con el siguiente participante. Guillermo Orrego de Gonqui, Prensa Popular, Prensa Alternativa de Lima. Mayor, hemos escuchado su argumento acerca de ese crimen de Estado. Quisiera que nos dijera de manera posiblemente concreta qué niveles de demanda está interponiendo usted para conseguir justicia frente a ese crimen de Estado. Y segunda y última pregunta es, usted ha iniciado una gira nacional que empieza aquí en Andahuaylas. Si nos pudiera dar un poquito más de detalles cómo va a seguir esa gira, Ya. ¿cuándo va a terminar? Ya. Con respecto a la primera parte de la pregunta de qué voy a hacer para denunciar, bueno, es lo que estoy haciendo, ahorita estoy denunciando, ¿no? Estoy denunciando a ustedes y creo que es lo mejor que podría hacer por el momento, porque es la prensa de acá la que cubrió la rebelión y es la prensa de acá la que debe ser la primera en divulgar el crimen de Estado. Eso me parece lo más coherente. Obviamente esto lo voy a llamar a instancias internacionales, voy a proceder también a hacer una gira también al exterior, también para denunciar al Estado peruano por el crimen de Estado. Y también los reservistas y los caceristas van a hacer una campaña informativa a todo el pueblo, en todas las regiones del Perú, denunciando el crimen de Estado. ¿Sí? Obviamente ya hablaremos de las implicancias judiciales, porque acá es un problema también para la Corte Suprema, para los tribunales del Perú, porque estamos hablando de que mi sentencia, esta cantinflada, esta maldad, esta vileza, esta ruindad de sentencia que tengo, eso ha sido firmada por Villestey, por Duberly Rodríguez, por los pesos, hasta por San Martín, o sea, por los pesos pesados del Poder Judicial peruano. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando yo digo que la República Criolla está agonizando, totalmente, me consta. El Ejecutivo, una desgracia, 6, 7 presidentes, uno más delincuente que el otro, suicidados, presos, escapados, de todo. Después tenemos el Poder Legislativo, 7%, 8%, congresistas apestosos, ladrones, violadores, sinvergüenzas, ignorantes, traidores, comerciantes, violadores. Yo vengo de Ancón, de Villagrán, les aseguro que en el pabellón donde estaba había más honorabilidad que en el Congreso de la Republiqueta que tenemos. Entonces, ese es el segundo poder del Estado, una cagada. El tercer poder del Estado, el Poder Judicial, tribunales cantinflescos que regalan, que se venden por un cuarto de pollo. Entonces el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, está tan jodido como los otros tres poderes. Ese es el Estado. Legislativo, ejecutivo, ladrón. Legislativo, ignorante y apestoso, y judicial, prevaricador y delincuente. República Criolla en agonía. Por eso que el pueblo ya no aguanta más. Como decía Micaela Bastidas, yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Entonces, compatriotas, le digo, ¿no?, que estamos viendo con esta sentencia que ampara un crimen de Estado padecido en Andahuaylas, que se confirma la agonía del Estado criollo, y que lo único que está sosteniendo a este sistema putrefacto, sostenido en una constitución de un japonés ladrón y que ni siquiera firma su constitución porque se la retiraron, o sea, es un documento, es un papel higiénico. Bueno, lo más grave de esto, ¿no?, es que, digámoslo, eso está sucediendo en un país, ¿no?, saqueado, en un país que acabamos de pasar el COVID y hemos campeonado globalmente en muertos por millón de habitantes, en un país donde nos damos cuenta que nos rige una constitución que ampara al extranjero y desampara al peruano. Entonces, estamos viendo que este poder, este cuarto poder es el que está sosteniendo, el cuarto poder que tiene televisivo, que tiene sede central en Lima, Canal 2, 4, 5, 7, 9, Grupo Comercio, ¿no?, los mismos cuyos dueños desfilaron por la salita del cine. Estos señores son los que están, digamos, manteniendo esta republiqueta criolla putrefacta, cuyos tres poderes ya están en agonía. Entonces, hace muy bien los políticos nuevos, los políticos jóvenes, en ignorar a la prensa limeña, que no sirve para nada, solamente para desinformar. Estos fueron los primeros que alababan a Toledo, era el mejor presidente para ellos. Estos fueron los primeros que le hacían hosanas a Kuczynski,
a Cosito, a García, semejantes rateros criminales y sus cómplices son la prensa limeña, Canal 4, Canal 2, Canal 5, Canal 9, ATV, todas esas basuras. Por eso, ¿no?, es que estamos viendo que ese cuarto poder es lo que el pueblo peruano tiene que cambiar también. Tiene que ser los medios de prensa, la televisión, tiene que ser colectiva, en función al interés colectivo y no a un dueño particular que por lo normal es extranjero y desfila ante la salita del CIN cuando hay dictadura. Señor Antauro Humala, muchísimas gracias por la respuesta al mayor Antauro Humala. Adelante con su pregunta, por favor, colega periodista. Buenas tardes, señor mayor Antauro Humala. Le habla José Luis Manrique y Angie Beldías de la Red Nacional de Prensa de Provincia. Queremos hacer una pregunta a los dos, por favor, si nos permite. La primera pregunta es, si bien es cierto, ya está haciendo está de una manera tratando de limpiar su nombre con las pruebas que usted ya está demostrando. En su vida política, sabemos que se escuchan fuertes rumores que va a ser candidato presidencial y hay mucha gente que lo respalda, eso se pudo ver el día de ayer acá en Andahuaylas. En el caso de que usted en un futuro, en las próximas elecciones presidenciales, llegase a ocupar la presidencia de la República, ¿cómo haría para cambiar esta República criolla que usted dice? Y en tal caso, ¿cómo cambiaría esta política económica que tenemos en la actualidad? Y la pregunta de mi compañera. Sí, ¿cómo está, señor Antauro Humala? Mi pregunta sería, ¿cuál sería la reparación que usted estaría pidiendo ante esta denuncia por prevaricato, ante la privación de su libertad por más de 17 años, y si se están organizando con sus compañeros etnocaceristas para realizar una marcha tan contundente o quizás mayor a la del 2000 de los 4 suyos? Bueno, voy a empezar por la segunda, porque tengo más fresca la pregunta, ¿no? Entonces, efectivamente, voy a postular a la presidencia de la República. Mis reservistas van a recorrer todo el país, ¿no?, divulgando, denunciando este crimen de Estado. Con respecto a la pregunta de usted, bueno, es bastante amplia, ¿no?, pero en breve, para nosotros el Perú sigue siendo una globocolonia. O sea, cuando nos dicen que el Perú es una nación, que nos lo dicen desde el colegio, nos engañan. Porque en una nación no sucede lo que está sucediendo acá. En una nación los extranjeros no gobiernan. En una nación los nacionales no son la última rueda del coche. Entonces, para convertir a esta globocolonia en nación, nosotros consideramos que tiene que haber obviamente una segunda república, se tiene que refundar la república. Y en ese aspecto es necesario un nuevo contrato social, una asamblea constituyente. Pero no en función a lo que estipula la Constitución del 93, porque para nosotros la Constitución del 93 es equivalente a un papel higiénico. Un papel higiénico nadie lo firma. O alguien encuentra una firma en un papel higiénico, nadie lo firma, igual que la Constitución de Fujimori. Entonces, nosotros nos amparamos en la Constitución del año 1979, que es esta de acá, ¿no? Es esta de acá, Asamblea Constituyente, del año 79, y que la firma un presidente, que la promulga, que la une, según el gobierno. La Constitución del 93 es esta de acá. No tiene ni una firma. Con mi madre que no tiene una firma, nadie la firma. Entonces, esto es cualquier cosa, llévala a la letrina, a la letrina y ¿no? Entonces, nosotros nos regimos en esto, Entonces, ¿en qué nos regimos más? En su último artículo, aquí está, en su último artículo 307, y permítanme hacer una lectura, no va a durar más de medio minuto, miren lo hermoso que es este artículo. Artículo 307. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. O sea, el 5 de abril del 92, el autogolpe, está rechazado por este artículo. En estas eventualidades, todo ciudadano, o sea, civiles, policías y soldados, y reservistas, investido o no de autoridad, o sea, cualquier ciudadano, no necesariamente un ministro, un congresista, no, cualquier ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber, acá dice deber,
Si yo soy soldado, para mí me dan un deber, es una orden. Y tengo que cumplir la orden. En Andahuelas cumplimos la orden. Mientras los generales firman el acta de sujeción. A Montesinos, nosotros cumplíamos la orden. Leo este hermoso artículo. En estas eventualidades, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, o sea, restablecer esa Constitución. Son juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados, o sea, los golpistas, Fujimori, 5 de abril, ¿no?, en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, o sea, los sucesores. Y no solo los presidentes, también los principales funcionarios, hablamos de ministros, congresistas, etc. O sea, son culpables. Si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución, el Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o parte de los bienes de estas mismas personas y de quienes hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los precios que se les haya efectuado. Es decir, sí, señores, respondiendo a la pregunta, el primer paso para establecer la Segunda República y acabar contra esta hecatombe de presidelincuentes es simplemente, ya que somos un país que no tiene constitución, tiene un papel higiénico, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sacar el papel higiénico, pues, y colocar una constitución, o sea, restablecer el orden, el marco jurídico constitucional de la República. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acá está la solución, artículo 307, ojo, Tribunal Constitucional. ¿Y qué hacemos con esto? Simplemente se asume con el apoyo popular, con el apoyo del gobierno, se asumen las riendas de la conducción del Estado y se establece y se le da un ultimátum a todos los congresistas habidos desde el 5 de abril del 92 hasta ahorita, que debe ser más o menos 1500. Señores, ¿o ustedes abjuran de este delito, de este papel higiénico, y se rigen por el último artículo de esta Constitución, o los sanciono, los persigo, los meto presos? Y como dice acá, les confisco sus bienes mal habidos. Y con estos, bueno, yo estoy seguro que muchos abjurarán mucho, pero igual hay que confiscar en los bienes. Y lo que se mantenga con la Constitución, con el papel higiénico, bueno, cuesta piedras gordas. Hay 1.200 celdas para 1.200 congresistas. O sea, van a vivir bien en la cárcel. Y a los presidelincuentes, que son, los nombro. No lo va a nombrar a Morales Bermúdez, que fue sentenciado con cadena perpetua y murió con cadena perpetua por la Unión Europea. Hablo a los presidelincuentes habidos del 5 de abril del 92. Me referí a Morales Bermúdez como el gran traidor de Velasco, porque Velasco, el legado de Velasco, con lo que estamos viendo, crece, se agranda. Entonces, ¿a quiénes me refiero? A estos presidelincuentes a los cuales sí se les tiene que aplicar la pena capital amparada en esta Constitución. No solo por lo que dice este artículo, porque todos los presidentes que han amparado la Constitución del Fujimori y del papel higiénico, todos están presos, perseguidos, suicidados o por retornar a la prisión. O sea, es una Constitución que fabrica ladrones en la presidencia. Y eso se está dando cuenta tardíamente Pedro Castillo. Porque hasta ahora no puede cambiar, no puede restablecer esto. Y sus asesores ni siquiera conocen el artículo 307 de esta Constitución. Y están estúpidamente tratando de cambiar al país por el papel higiénico. Es algo de sentido común, el menos común de los sentidos. Otra pregunta, correcto. Muchas gracias. Vamos por favor con la siguiente intervención del colega periodista. A ver, por favor, queridos colegas periodistas, estamos siempre en orden. Ahorita vamos a ir en la segunda ronda, por favor. Hemos finalizado la primera ronda, viene la segunda ronda. Adelante, colega. El mayor Antauro Humala. Hace 8 años, el periodista Nicolás Lucas sacó un reportaje contundente sobre su inocencia. ¿Ya? Pero ahora, de la noche a la mañana, este mismo periodista, a sus invitados que él lleva a su noticiero, se queda callado y permite que a ustedes le sigan acusando de asesino de policías. Mi pregunta es, ¿de qué en adelante usted va a iniciar proceso judicial, penal, debido a donde corresponda a aquellos políticos, periodistas que sigan mencionando que usted es un asesino de policías? Bueno, yo debo reconocer que el periodismo, hay periodismo de investigación. Y creo que el periodismo de investigación, por lo menos en la prensa limeña, tiene un déficit de profesional.
hay déficit de profesionalismo en el periodismo de investigación, y estoy pensándolo seriamente en lo que usted me dice, ¿no? Estoy pensándolo seriamente. Y con respecto a Nicolás Lucar, sí, efectivamente, Nicolás Lucar hizo hace como varios años un reportaje que ya apuntaba a lo que yo le estoy anunciando. Y Nicolás Lucar, el referirlo, lo hizo en su labor periodística de investigación, lo hizo también con los documentos que ya me habían llegado. ¿Y cómo me llegan estos documentos? Me llegan documentos de fuerzas amigas en el ejército. O sea, el mismo ejército, obviamente de manera extraoficial, me hace entrega, pero tengo los originales, los cuales están en el Poder Judicial ahorita. Entonces, otra pregunta, compatriota. Vamos. A ver, por favor, Julio Arias de Radio Titanca Mayor. Dos temas. Su hermano, el expresidente Ollanta Humala, que le ordenaba a usted, y todos somos testigos de ello, en el Andahuaylazo, ha jurado solamente por el espíritu de esa constitución que usted menciona en la 79. Primera. Segunda. En aquel entonces estaba el ministro Fernando Olivera, de Justicia, ¿de acuerdo, cierto? Con Toledo. Claro, Toledo, claro. El ministro ha ido a Palacio. Nosotros, por nuestro oficio de periodistas, tenemos información. Usted sabe que Toledo se dedicaba, y lo dijo Perú 21, o sea, había ahí una factura de varios miles de soles que se habían gastado en tragos. Se supone que ahí haya podido indicar para que atentaran contra su vida. Por eso que nos han pedido a nosotros, a los medios de comunicación, para socializar que salga la gente del centro donde estaba la comisaría, ¿cierto? Sí. Pero no hemos hecho caso. Al contrario, hemos pedido a la población para que siga respaldando esta gesta para evitar los bombardeos. ¿Qué información tiene usted sobre este señor exministro que hoy es dueño de este partido Frente Esperanza? Bueno, yo lo conocí a Fernando Olivera en el año 2000, cuando acababa de salir amnistiado por el Congreso del que habla, por la rebelión que efectué en Fuerte Arica, que fue la primera rebelión enocacerista en el año 2000, entre las regiones de Tacna y Moquegua. Ahí estuve 17 días preso en el Real Felipe, en el Castillo, y ahí fui amnistiado por el Congreso de la República. En ese entonces, entre muchos políticos que habían hecho resistencia a Fujimori y la marcha de los 4 Ríos, estaba también el FIM. Acuérdense que 5 meses antes del Locumbazo se mostró el famoso video Curi Montesino, y 3 meses antes de eso hubo la marcha de los 4 Suyos. Entonces ese año hubo 3 acontecimientos: marcha de los 4 Suyos, creo que en febrero, marzo, en junio el Vladivideo Curi Montesinos de Olivera, y en octubre la primera rebelión enocacerista en Locumba, y en diciembre la fuga de Fujimori. Entonces, con el gobierno de transición, con Paniagua, se convoca elecciones, y ahí Olivera a mí me invita a participar, encabezar la lista congresal por Moquegua. Entiéndase que en ese entonces, espacio-tiempo histórico, por favor, espacio-tiempo histórico. En ese entonces nadie sabía que Olivera después sería ministro de Toledo, cómplice de Toledo, y también cómplice no de en Lavajato, porque él mismo dice que no tenemos su video. Entonces, en ese tiempo Olivera también había una convergencia o coincidencia de intereses anti-fujimoristas entre el fin de Olivera y mi persona, que recién empezaba a organizar el enocacerismo. Es por eso que en ese entonces yo acepté postular y encabezar la lista por el fin en Moquegua. Esa fue mi única relación con Olivera, y terminó la elección, nos despedimos y nunca más hemos vuelto a hablar, nunca más nos volvimos a ver, porque yo seguí un rumbo muy diferente, digamos nacionalista, enocacerista. Hice una rebelión 5 años después, y para mí ayer fue Andahuaylas, hace un mes estaba entre rejas y cadenas, y ahora estoy acá, y usted me hace la pregunta y yo estoy respondiendo. Muchas gracias por su respuesta. Hubo reunión en Palacio con Popio Olivera. ¿Entre quién? Después, con Toledo y Popio Olivera. Luego de esa reunión sale desde Lima la orden para bombardear. Lo que estoy preguntando es a usted, ¿Olivera habría aconsejado a Toledo para hacer para esa orden? Bueno, la verdad no te podría responder, porque estamos hablando ya de 2005. Mi trato es 5 años después, pero es una buena pregunta. Muchas gracias por su respuesta, Mayor. Vamos con la pregunta del colega periodista Ronald Ripa, de Radio Panorama. Mayor Antauro, buenas tardes. Ronald Ripa, de Radio Panorama.
En un medio nacional se escuchó la versión de un militar de la ultraderecha indicando que usted lo acompañaban 4 gatos. Y ayer se vio una masiva concurrencia de la ciudadanía coreando que usted será candidato a la presidencia y lo quieren como presidente. Usted hace un momento anunció su candidatura a la presidencia, pero el Congreso de la República busca a toda forma que no postulen quienes han tenido sentencia por homicidio. Finalmente, mayor, Radio Panorama fue el medio que estuvo al costado de las balas, de los fusiles, de las metralletas. Transmitimos íntegramente todos los detalles. Y los colegas de prensa nacional se refugiaron con miedo en nuestra cabina para escuchar lo que pasaba y transmitir a sus medios, y tengo testimonios. Voy a entregarle hoy día una grabación, mayor, de toda la transmisión, todos los testimonios y grabaciones que usted dio, de cada uno de los etnocaceristas que tuvimos que grabar y transmitir en vivo. Ahí tiene usted esta grabación que estuvieron en nuestros archivos históricos. No lo difundimos, aguardamos un momento como este para entregarse. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, la pregunta concreta era con respecto al oficial ese. Y a que bueno, la verdad que no sé quién es ese oficial, no sé quién es ese señor, pero... Es congresista. Montoya. Almirante Montoya. El almirante Montoya firmaba en la Constitución a Montesinos cuando yo me rebelaba en Locumba. Esa es la gran diferencia. Pienso que ahorita debe tener un problema el almirante Montoya, cómo explicar a su gente, a la poca gente, a los 4 gatos que él sí debe tener, lo que ha sucedido ayer en Andahuayla, ¿no? Entonces, la verdad que ese señor es una vergüenza grave, es una vergüenza grave. Y lamentablemente pues, es la gente que tenemos en la Marina. El alto mando en la Marina, hasta la época de Velasco sí se mostró como antinacional, pro extranjero. Y Montoya es parte de esa escuela. Para gente como Montoya, haber nacido en el Perú es una desgracia, tan lejos de Estados Unidos y tan lejos de Miami, ¿no? Tan cerca de la sierra, tan cerca de los Andes. Esa es la mentalidad que prima en gente como Montoya. Muchas gracias por su respuesta. El Congreso de la República pretende que no postulen los sentenciados por homicidio a la presidencia. Eso muestra otra vez lo estúpido que es el Congreso. Ya un poder judicial, hay 3 poderes del Estado. Y entre los 3 poderes deben respetarse. Pero la republiqueta que hoy es tan estúpida que hasta se hacen cabe entre ellos. Ya un poder ya determinó, yo iba a cumplir con un poder. El otro poder se entromete, o sea, de nada valen las sentencias. En mi sentencia no dice que después que cumpla su condena no podrá postular a nada, no dice eso. Entonces el que ha puesto, espero que es un señor Anderson, ¿no? El que escribía cuentos, algo parecido, ¿no? Entonces, es un estúpido ese señor. Y ojalá que el Congreso apruebe eso porque nos dará más fuerza a nosotros. Nos dará bastante más fuerza. Sería bueno que lo hagan, de veras. Ojalá lo hagan. Muchas gracias por su respuesta. A Tiempo Noticias con el periodista Milton Urquizo. Mayor Antauro, muy buenas tardes ya. Bienvenido a Andahuaylas nuevamente. Yo quería hacerle 2 preguntas simples. Si usted llega en este caso a ser presidente de la República, como ya mencionó su candidatura, va a tener que usted hacer cumplir la ley luego que usted cambie pues probablemente la Constitución en contra de su hermano, porque reiteremos, su hermano fue también presidente de la República, que tiene sanciones, lo va a investigar, en fin. Segundo, Mayor Antaura. Una sola pregunta, no todos van a... Bueno, segunda pregunta. Respecto a las elecciones, estamos en una contienda electoral a nivel nacional, regional, provinciales y distritales. No sé si usted tiene conocimiento, en fin, pero cuando usted salió de prisión, varios de sus etnocaceristas fueron a recibirles. Entre ellas está pues una etnocacerista de Andahuaylas, la señora Lucimar Alarcón, quien está postulando a la alcaldía provincial de Andahuaylas. ¿Qué pasó? ¿Con qué partido? Con el partido de, en este caso, es Progresistas de Apurímac. Tengo entendido... Quiero aseverar de que el partido no cacerista ni el Antauro están participando en las próximas elecciones. Sí, pero usted, bueno, se le ve, ¿no?, que usted menciona a través de un video que no respalda específicamente al partido, sino respalda a su compatriota en este caso y le desea suerte en estas contiendas electorales. Pero ¿qué pasó ayer? El día de ayer esta candidata que le estuvo acompañando se sintió como que desilusionada por su persona y las personas que lo están siguiendo a usted. No recibió el respaldo, no hubo una coordinación, en fin. ¿Usted va a respaldar, apoya esta candidatura, no solamente de usted, sino de sus caceristas? Eso sería la pregunta. Voy a responder por la segunda y después por lo primero. Mire, acá yo he venido con los caceristas que estuvimos presos, ¿no? He venido con los caceristas que estuvimos presos, ¿no? He venido a agradecer y a denunciar el crimen de Estado.
no he venido a hacer campaña electoral por ningún partido. No he venido a hacer campaña electoral por ningún partido. Y el partido no cacerista no está participando en estas elecciones. Entonces, si yo apoyo, ayer han estado en el estrado la compatriota Lucimar, no como candidata, yo la he admitido en el estrado como veterana del Andahuaylazo y ex prisionera por el Andahuaylazo, así como han estado todo el resto. Y por eso no tenía por qué respaldarla, no correspondía que yo lo hiciera. Y no respaldo a ningún candidato en Andahuayla, ¿no? Ahora, en ese video, bueno, yo estaba en la prisión, la veo y él me dice, Mayor, estoy postulando, obviamente que te vaya bien. Ya por el transcurso de los días me he enterado de que no está postulando por el partido, posiblemente el partido Movimiento Revolucionario No Cacerista acá no está participando. Entonces, obviamente yo vengo acá no en campaña electoral, no estoy en campaña electoral ahorita, estoy en una actividad de agradecimiento público a un pueblo y denuncia de un crimen de Estado. Y estoy en una gira con esa misión por todo el sur del Perú. Repito, no estoy respaldando a ningún candidato en Andahuaylas, a ninguno, porque no he venido para eso, no he venido para eso. Espero que responda su pregunta. Muchas gracias. Neo Vilches, de Radio Titanca. Mayor Antauro, buenos días, Neo Vilches, de Radio Titanca. Bien, en fin, ya tocaron creo que unos temas con respecto a la modificación legal que se hiciera la Constitución. Tendría que usted aplicar la pena capital a su hermano en todo caso. Pero esto, quería terminar. Bueno, sí, me voy a concluir. La situación sociopolítica actual no se presta de repente a las posibilidades inmediatas a que asuma Antauro Humala la responsabilidad de gobernar el país. Hay correlación de fuerzas y naturalmente de repente haya mucha oposición a que se llegue, porque obviamente no tan facilita se la van a soltar los del poder económico que se sobrepone en el Perú a gobernar Antauro Humala. En todo caso, ¿será posible de repente reiniciar una forma de reacción social drástica, radical, como por ejemplo puede ser la insurgencia? Porque sencillamente así como va, no creo que la derecha ceda a que Antauro Humala asuma la responsabilidad del país. Compatriota, nosotros como partido no cacerista nos hemos volcado de lleno ya a la vía electoral. Hemos dejado la época de las rebeliones. Estamos en la vía electoral y como ya hemos convenido, vamos a acatar las reglas tramposas del Estado criollo de derecho vía su hombre. Y como haciendo una analogía, les vamos a jugar en su cancha, con sus reglas tramposas, con su árbitro tramposo y con su pelota, y pensamos golear. Estamos convencidos que lo vamos a hacer porque ayer lo que hemos visto en Andahuaylas es contundente. Y el sur es un polvorín, y no solo el sur, también el centro y toda la República. Estamos viendo que el COVID ha demostrado que el sistema fue una desgracia, que todo lo que nos contaron del paraíso, del supuesto Edén neoliberal peruano era una desgracia, era una palacia, y encima nos viene el COVID, y encima nos traen a 1,5 millones de venezolanos. Entonces, obviamente, estamos en una situación social que el marxismo de antaño hubiera clasificado como situación revolucionaria. O sea, sin necesidad de que haya algo extraordinario, digámoslo así, el Perú está en una situación revolucionaria por todos los factores que le he dicho. Correcto, adelante Radio San Jerónimo con el colega Julio periodista. César Serna de Radio San Jerónimo. Usted ha sido una de las primeras personas en denunciar los actos de corrupción contra esta empresa Odebrecht y algunos presidentes que gobernaban en ese entonces. ¿Cuál va a ser, en todo caso, o cuál es el proyecto que usted tiene, si es que llega al poder en algún momento, ¿no? ¿Qué va a hacer con estos expresidentes, incluido su hermano? Y la diferencia que hay entre Ollanta y Antauro. Recordemos, nosotros los andahuaylinos sabemos que su hermano vino también a Andahuaylas, habló del nacionalismo, de ideologías, de amor a nuestra patria, pero terminó traicionando a nuestro país. ¿Qué piensa o qué opinión merece respecto a ese tema? Primero con los presidelincuentes. Son presidentes delincuentes, los presidelincuentes. Se hace un binomio. Nosotros al leer la Constitución, el último artículo, ahí se establece el castigo para los usurpadores y sus sucesores. O sea, por nada más por este tema constitucional, en un momento ya deben ser apresados, ni bien asume el nuevo gobierno de la nueva república. Nada más con eso. Pero además, sucede que son los mismos de Lavajato. Son los mismos de Lavajato. ¿Por qué? Porque esta Constitución papel higiénico solamente puede fabricar el libre saqueo. La economía peruana
se resume en el libre saqueo pro extranjero, no el libre mercado, el libre saqueo pro extranjero. Y los que han leído economía habrán leído a Adam Smith, que es el clásico de la economía política. Y él tiene una frase que es un cliché que hasta los neoliberales emplean: la mano invisible del mercado. O sea, hay una mano invisible que regula el mercado, la oferta, la demanda, ¿no? Y hay que creer ciegamente en el mercado como si fuera Dios, ¿no? Pero esa mano invisible, de la que hablaba Adam Smith, acá ya sabemos de quién era. Era de Marcelo Odebrecht, como antes lo fue de Vladimiro Montesinos, porque ellos decían a quién se entregaban las grandes obras. Entonces, estamos viendo que este sistema en verdad es un sistema de estafa. Por consiguiente hay que cambiar. Y en ese aspecto, con esta constitución, ¿no?, los aprecio a todos. Con esa no, se lo mandaron al tacho. No, esta es el 79. No, el otro lo vendieron. No, con eso lo van a mandar. Con el último artículo que se aplica. Y además, como son los mismos de Lavajato, estamos estableciendo que la alta corrupción presidencial es también traición a la patria. Es una forma de traición a la patria. ¿Por qué? Porque el territorio, señores, el territorio patrio es, si bien es cierto, es horizontal, desde Tacna hasta Tumbes, desde la frontera con Brasil hasta el mar, pero también el territorio patrio es vertical. Está el espacio aéreo, donde pasan las ondas electromagnéticas de la televisión, las líneas aéreas, ¿no? Es el espacio aéreo, es nuestro territorio. Está el territorio como el cerro. Está el suelo, que es nuestra agricultura. Está el subsuelo, que es nuestra minería, nuestro gas, nuestro petróleo, ¿no? Y está nuestro mar territorial. Bueno, nuestro gas, nuestro petróleo, todo ha sido entregado al extranjero por estos presidelincuentes. Nuestro erario ha sido entregado a Lavajato por estos presidelincuentes, que están siendo hasta unos asesinados. Entonces, para nosotros, según esta constitución, es traición a la patria. La alta corrupción presidencial es una figura también de traición a la patria. Entonces, cuando yo me voy acá al capítulo de traición a la patria, y no solo acá, también en el papel higiénico también dice lo mismo, y en las teorías de constituciones, ¿no?, ahí, traición a la patria se sanciona con un procedimiento de la pena capital, y ese procedimiento se llama fusilamiento. O sea, 6 tigres con 6 escopetas y disparan, pues, ¿no? En otros países está la guillotina, en otros la cámara de gas, en otros la inyección. Bueno, acá hay un procedimiento. Está escrito acá. Pero ¿cómo se escandaliza la prensa limeña con eso? No saben leer, acá está escrito, yo solamente la leo. O sea, si leo, soy peligroso. Pero los que le escriben, entonces simplemente vamos a aplicar eso. Entonces, con eso, yendo a la respuesta, se le tiene que aplicar la plena capital a todos los presidelincuentes. Porque si no, el pueblo peruano no va a entender que vamos en serio. No va a entender que vamos en serio. Entonces, cuando vean en la prensa, o en la... caramba, fusilaron a Toledo por corrupto y traidor. Esto va en serio. Esto va a ser, esto sí va en serio. Va a ser una transformación social real. Una segunda república. Correcto. Dani Sarabia, de Contacto Directo. Buenas tardes, mayor. Contacto Directo Noticias, Radio Panorama, que ha sido el único medio que ha transmitido durante el Andahuaylazo hace 17 años. Andahuaylas, la comisaría, está igual, como usted lo ha encontrado. ¿Qué mensaje le da la Policía Nacional del Perú? Y asimismo, ¿por qué eligió Andahuaylas? Bueno, el mensaje que le doy a la Policía Nacional del Perú es mi respeto, mi reconocimiento, y que como institución deberían ser los primeros en denunciar el crimen de Estado y respaldarme en esta denuncia. Gracias. ¿Por qué eligió Andahuaylas? ¿Por qué elegí Andahuaylas? Gracias. Porque como buenos caceristas nos consideramos discípulos del Brujo de los Andes. ¿Por qué? Porque fue el único personaje en la historia militar peruana que adopta una doctrina militar sin calco ni copia. Porque todas las doctrinas militares que ha adoptado el ejército peruano y los demás ejércitos latinoamericanos, porque hay que extenderlo en verdad, son doctrinas extranjeras. En nuestro caso, fueron primero las ordenanzas españolas del virreinato, después la misión militar francesa, después las misiones norteamericanas, la pentagonización. Entonces todas nuestras estrategias han sido copiadas y por eso mal aplicadas acá. El Brujo de los Andes, el Taita Cáceres, el mariscal, el héroe de la resistencia antichilena, anti-extranjera, él, por vez primera, efectúa una estrategia Made in Perú, tan peruana como el Ichu y la Vicuña, donde las voces de mando de ese ejército de la Breña se daban en quechua. Desde la época de Atahualpa, en los cuarteles no se ordenaba en quechua. En el ejército de la Breña las órdenes eran en quechua. Entonces, estamos viendo que
Para nosotros Cáceres reivindica el Sincalco Nicopia, el origen, la originalidad de nuestra milicia. El mismo discurso ha dado su hermano Humala, Ollanta Humala. Ahora, ¿por qué debemos creer en usted? Ollanta no dio ese discurso porque Ollanta era un ignorante, yo lo conozco. Entonces, les puedo decir que... No sé más que usted, pues. O usted quiere, sí, lo siento usted acá. Entonces, les voy a decir, señores, Ollanta nunca fue cacerista. Jamás lo fue. Y la primera rebelión en Locumba es 2 años después que yo fui invitado al retiro. Entonces, cuando yo fui invitado al retiro, soy el único caceristas que quedaba allá en el ejército. El penúltimo fue en mi promoción de capitán país. Pero ya el resto de los caceristas o habían muerto en la guerra interna o ya no estaban. Entonces, cuando yo soy dado de baja por invitación al retiro, me invita a retiro Hermosa Ríos, Montesinos y Fujimori. Entonces, mi gran problema era, y ahora el proyecto que teníamos para hacer una rebelión y fundar una segunda república, ¿cómo queda? No teníamos muchos soldados. Entonces yo comienzo a buscar a mis antiguos soldados, los reservistas que habían sido mis soldados en la guerra interna, en la cordillera del Cóndor, y comienzan a ser convocados. Pero también no teníamos armas. Las armas están en el cuartel. Hay que sacarlas del cuartel. ¿Cómo se sacas del cuartel? ¿Trapeando un muro o entrando por la puerta? Ese es el gran problema. Entonces, obviamente tenía un hermano que era comandante, que era mi hermano, que era un oficial normal, pero no tenía en la cabeza nada de no cacería. Entonces, me demoré 2 años en convencerlo. 2 años me demoré en convencerlo. Y el año 2000 logro convencerlo de que emplee su batallón para sublevarnos contra la Pokémon. Él no es no cacerista, siempre lo hace porque sus perspectivas en la carrera militar estaban bien limitadas. Y yo lo convenzo a él y a su esposa que con este riesgo, porque era para mí era una necesidad sublevarse contra Fujimori. El problema es que en el ejército no había cojones para hacerlo. Y los únicos que teníamos los cojones habíamos sido acabados de ser sacados del ejército. Entonces, empleo a mi hermano Ollanta solamente porque tenía mando de tropa, porque tenía armas. Ese fue lo que hice. Entonces, obviamente yo soy menor que Ollanta y también él era comandante y era mayor. Entonces le correspondía el mando. Pero el manifiesto político de Andahuaylas que leo en Toquepala después de capturarlo, yo lo hago. Yo lo escribo, yo lo craneo. Y ahí hablo, ahí se emplea por vez primera la palabra etnocacerismo. Marcha de remembranza etnocacerista. Y recorrimos toda la sierra de Moquegua y Tacna hasta que el dictador huye del país y entregamos las armas a Paniagua en el pueblo de Calacoa en la sierra de Moquegua. Entonces, Ollanta, repito, nunca fue cacerista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la rebelión de Locumba, somos admitidos por el Congreso, entonces el ejército acepta que Ollanta retornara al ejército, porque Paniagua se lo exige. Y asimismo, todos los soldados retornaran al ejército. Pero en mi caso, no. El ejército, el alto mando, el Vladigeneralato de entonces, se negó rotundamente a que yo regresara al ejército, porque consideraban que el haberle puesto una pistola en la sien a un general constituía una afrenta para el generalato. Porque sepan ustedes que para capturar Fuerte Arica tuve que capturar antes al general. Y el general no viene de buena gana, hay que obligarlo. Y la manera de obligarlo es poner la pistola acá, que no es otra cosa. Entonces, eso fue considerado una afrenta, entonces yo me quedo afuera. ¿Y qué hago afuera? Tenía mis mandos reservistas que salíamos de la rebelión, entonces hicimos un proyecto político, una organización política que se llamó etnocacerismo, y una prensa alternativa, como le dicen ahora, era una prensa de combate, combativa y organizaba al pueblo. Entonces, y a esa prensa le pongo Ollanta. Y muchos me preguntan, pero mayor, ¿por qué le pone Ollanta? Y le digo una cosa, es que tengo una personalidad media rara yo. Yo quería, en verdad, cambiar mi país, colocar un presidente revolucionario que podía ser mi hermano, porque tampoco era una mala persona, era un tipo normal, digamos, y yo necesitaba una normal, pero bueno, arriba, no una normal para abajo. Entonces me equivoqué, uno se equivoca, y nunca preví la traición de un hermano, porque los hermanos cambian cuando se casan.
que nunca previene traición. Cosas así de simples, sencillas. Entonces, repito, Ollanta renegaba con cada número de Ollanta que salía con su nombre, fusilamientos ya, haz patria, siembra coca, etc. Le daba diarrea a él y a su mujer. Entonces, me llamaban por teléfono, obviamente les colgaba el teléfono, me mandaban a mi madre, a doña Elena, que en paz descanse, ¿no? Sus hermanos, dice que está mal esos titulares. Yo digo, así, señor, pero pensaba que me lo diga personalmente, que no me mande embajadores. Y nunca vino, ¿no? Y dos, también reclamaba porque estaba su nombre. Yo le dije, oye, te estoy haciendo famoso, aparte tu nombre no es tu nombre, ya es telenocacerismo. Y yo le dije, si quiero también le puedo poner Juan Pedro, nadie, si es tu nombre no impide nada que saque Pérez. En otras palabras, fue contra su voluntad que salía a la prensa. Entonces yo comencé ya a perfilar ciertos problemas. Pero me puse, estaba el asesoramiento de don Isaac, el viejo Amauta. Y el viejo Amauta, pues, se suponía que lo tenía que asesorar. Pero ya hay problemas situacionales, como fue el cautiverio masivo de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos presos, es que nos dejan en la prisión, nos traicionan. Él salía con Toledo, ¿no? Y fuimos abandonados y ahora recién salimos, y hemos aguantado la prisión a pie firme, hemos aguantado la cana a pie firme y salimos ahora más arrebatados que nunca. ¿No? Correcto, muchas gracias. Vamos con la siguiente intervención, Analía Andrade de Fuerza Informativa. Bien, mi nombre es Analía Andrade y hemos escuchado sobre su apreciación y todo lo que piensa de los expresidentes que están investigados, los prófugos. Ahora quisiera yo escuchar su apreciación de la coyuntura actual del actual presidente Pedro Castillo. Ayer mientras transmitía su llegada, escuché por ahí a gran cantidad de seguidores suyos de aquí de Andahuaylas que ellos señalaban que cumplió su promesa Pedro Castillo porque en algún momento dijo que si él llegaba a ser presidente lo iba a liberar. Entonces queremos saber si quizá es así, sería bueno que aclare para sus seguidores que también están siguiendo nuestra señal en vivo y bueno, qué cercanía o qué vínculo mantiene con el señor Pedro Castillo. Con Pedro Castillo no mantengo ningún vínculo. Y tampoco es exacto lo que dicen las personas que usted refiere, que Pedro Castillo prometió liberarme. No, Pedro Castillo prometió indultarme. Empeñó su palabra de maestro y reiteradamente. Y no la cumplió. No honró su palabra de maestro. Por consiguiente, no le debo nada, no hay ningún compromiso. Yo estoy saliendo por pena cumplida, por si acaso. Pena cumplida quiere decir que te comiste toda tu carne. No le debo absolutamente nada y lamento lo que está sucediendo con él. Lamento que, pudiendo defenderse en 15 minutos en una gran conferencia de prensa y lucirse, ¿no?, descifrando la verdad, leyendo la verdad, podría solucionar su problema. Supongo que no lo hace, hay que pensar por qué no lo hace. Entonces, eso es lo preocupante. Eso es lo que le podría decir con respecto a Pedro Castillo. Correcto, muchas gracias por su respuesta. Vamos con la intervención del colega periodista. Señor Antauro, muy buenos días. Para la prensa, soy jerominiano, andahuayino, pero yo radico en el Cusco, en Quillabamba. Efectivamente, el 2 de enero del 2005 estaba cruzando los estudios en la San Luis Gonzaga de Ica, pero vine acá y no sé si se acuerda usted que justo cuando no entraba la prensa nacional e internacional tuve el atrevimiento de filmarlo y usted me subió al patrullero y de esa manera hicimos amistad. Después lo visité allá en la ciudad de Lima al penal. Después fui a visitarlo también efectivamente al hospital en la Avenida Brasil, no sé si recuerda. Claro. Entonces, mayor, ahora mi inquietud es lo siguiente: ante tanta corrupción, ante tanta delincuencia en el país, yo no hago prensa, pero sí soy periodista independiente, de hecho empresa. Entonces lo que yo quiero decirle a usted, ¿qué medidas vamos a tomar nosotros? Porque yo lo sigo y estoy ya con la gente del partido. ¿Qué medidas vamos a tomar con el Poder Legislativo, que son incapaces? ¿Qué medidas vamos a tomar con el Poder Judicial, que el inocente es preso y los delincuentes están libres, campeando en el Perú? Ahora, el problema, yo como periodista, muchas veces he laborado en varias instituciones del Estado, en Charati, Vilcabamba, Quillabamba. He visto la delincuencia de cerca. He denunciado choferes, he denunciado tantas personas en la ciudad del Cusco. Me fui a Ica, y quiero decirlo a todos los periodistas acá de mi tierra, estoy siguiendo las rutas del Taita Reas. Me fui a Ica, laboré en Lima, por eso usted una vez me llamó, fui a visitarlo. Después, sucesivamente, recién me transporté a la ciudad de Cusco, Quillabamba,
ahí he estado laborando. Entonces, ante la prensa nacional, que en este caso, ahí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. En provincias, lastimosamente, cada uno vela y cumple de repente una función por sobresalir y por subsistir. ¿Por qué? Porque lastimosamente, ¿qué se puede hacer ante esto para todos los colegas que hacen prensa? ¿Qué podemos hacer? De repente premiarlos. ¿Por qué? Porque mal que bien es el cuarto poder del Estado y mal que bien la prensa es necesaria y útil, porque si no, no saldrían los actos delincuenciales de Lavajato, de Odebrecht, o a nivel internacional, tantos casos que se ha visto, como la derecha nos puede tumbar. Entonces, ¿qué quiero acotar acá a esta situación mayor? Quiero acotar lo siguiente. ¿Por qué les digo? Porque acá tenemos reservistas que a usted lo van a proteger. El inútil, incapaz de Pedro Castillo no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene lo que nosotros tenemos. Entonces, para lo cual yo quiero solicitarle, delante de todos los colegas periodistas, quiero solicitarle lo siguiente. Tenemos que tener el apoyo y el respaldo de los mejores profesionales del Perú. Tenemos que tener al mejor constitucionalista. ¿Para qué? Para que ese papel higiénico, como usted lo nombra, que es cierto porque no tiene firma, para que todo eso se pueda erradicar. Y me gustaría que le apoye a toda la prensa nacional, porque en provincias la situación es distinta. En Lima la prensa tiene ya prácticamente, ya tiene una editorial que está ya definida, y usted lo sabe. Buenas tardes, gracias. Tengo una pregunta. Bueno, gracias por todo lo que has dicho, porque me has pintado una situación real, ¿no? Miren, nosotros estamos haciendo un plan de gobierno. No está terminado, pero sí les puedo decir, dar la orientación general. La orientación general es, el etnocacerismo es, o sea, en breve, ¿cómo se lo va a entender a un niño de 3 años? O a un niño de primaria. Es anteponer lo peruano ante lo extranjero en todo y total aspecto. Eso simplemente es. Porque ahorita es al revés. Ahora, para nosotros en el plan de gobierno tenemos común, o sea, ¿qué es lo que les quiero decir? En estos 200 años de república que tenemos, como somos globocolonia, no es una desgracia, o sea, nuestra historia en verdad no es edificante. Acabamos de cumplir el bicentenario y estamos jalados. O sea, yo cuando cumplo años, cuando estoy onomástico, tengo 59 años, dentro de 10 meses cumpliré 60, uno hace un examen de su vida, ¿no? O sea, tengo 59 años, escucha, ¿vale una pena mi vida? Entonces uno, a veces hay gente que sale jalada, gente que sale aprobada, ¿no? Depende, ¿no? Quizás al año siguiente sales aprobado, pues. Entonces, la República Nuestra ha cumplido 200 años. Y haciendo un balance en la vida, estamos jalados. Lo que arranca la República con 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Después de la batalla de Ayacucho, Perú tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Ahora tiene exactamente la mitad. ¿Ves? Heredamos 1 hectárea, ahora 200 años después tenemos media hectárea. Jalados, pues, jalados. Entonces, en estos 200 años de republiqueta, todo ha sido colonialidad, o sea, imitar lo extranjero. Solamente ha habido 2 proyectos nacionales, uno en el siglo XIX y uno en el siglo XX, dentro de toda esta mediocridad. En el siglo XIX fue la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz, que tiene su epílogo en la guerra con Chile y la resistencia del Taita Cáceres. O sea, fue un proyecto que terminó frustrado. En el siglo XX, el proyecto nacional, dentro de toda la mediocridad, fue Velasco. Crear un Estado empresario, un capitalismo nacional, ¿no? O muchos han dicho social capitalismo, algunos le han dicho. Pero era poner lo peruano antes que lo extranjero. Ahora han pasado 50 años después de lo de Velasco, y ahorita, con lo de los presidelincuentes de Lavajato, que están en prisión, más lo del COVID y toda esta crisis de venezolanos que nos viene, toda esta hecatombe social que estamos soportando, se están dando las condiciones que el marxismo de antaño hubiera denominado situación revolucionaria, pero que el etnonacionalismo que nosotros no considera que se dan las condiciones históricas para un tercer proyecto nacional dentro de un mar de mediocridad. Entonces, por eso yo hablo de una segunda república. Y esperemos que esto no se frustre como se frustró en el siglo XIX y en el siglo XX. Porque para que se dé una coyuntura parecida, una situación como la actual parecida, si logramos, no aprovechamos esto, va a tardar otros 50 años. Entonces, para nosotros, por eso, es dar una segunda república. Y como queremos ver atrás quién hizo antes algo parecido, tenemos que ver a Velasco. Porque la única referencia que tenemos, porque si yo miro atrás, ¿a quién veo? Lo veo a Kuczynski, lo veo a Cosito, lo veo a García, lo veo a Fujimori, a puro
a pura rata veo, a puro traidor, a puro roedor veo. Entonces, tengo que irme hasta dónde, tengo que retroceder hasta Velasco, porque él que intentó hacer las cosas desde acá. Y ese señor tenía un plan que se llamaba Plan Inca. Y el Plan Inca es muy bueno, yo lo he leído. La situación es igualita que ahora, solamente que ahora hay que aumentarle internet e informática. Después es igualita que ahora, ¿no? Entonces, la solución, ya que la situación es igualita que hace 50 años, solamente con informática e internet, la solución debe ser algo similar. Entonces, yo les puedo contar a la prensa apurimeña que desempolven los que aún tienen el libro del Plan Inca de Velasco, revísenlo y tendrán una idea del plan que propondremos para la Segunda República. ¿Preguntas más? Correcto. Muchísimas gracias al mayor Antauro, a todos los colegas periodistas de medios locales, regionales y nacionales, escritos, televisivos, nuestro agradecimiento profundo. Vamos a ir en todo caso con las palabras finales a cargo de usted. Bueno, gracias señores periodistas de Apurímac, de Andahuaylas. Para mí era una necesidad hablar con ustedes porque ustedes son los que intermedian entre la política y la población. Ustedes son los intermediarios y quién mejor que ustedes que cubrieron la rebelión, que ahora ustedes sean los que comuniquen lo que acaeció realmente en esa rebelión. A eso he venido, además de agradecerles y, bueno señores, yo espero concluir la conferencia y tienen mi respeto ante todos. Señor, acerca de su gira nacional. Gira nacional. Bueno, de acá y acá terminamos. Y de acá voy a salir el día lunes, estoy llegando a Abancay en la noche y ya tengo 3 o 4 días en Abancay. Daré también conferencia de prensa, etcétera. También divulgaré el crimen de Estado, y es necesario que lo haga ella también porque hubo mucha gente de Abancay que vino acá en ese momento y que participaron. Es más, uno de los muertos nuestros fue abanquino. Entonces es necesario que vaya para allá. De ahí me voy a quedar una semana en toda la región Cusco, voy a recorrer varias provincias y estoy cerrando el mes en Puno y Lave para bajar a Tacna, Moquegua, Arequipa. Eso, o sea, todo el mes de septiembre lo tengo en un recorrido por estas regiones que he descrito. Y recién en octubre voy a convocar al Congreso Extraordinario del Reencuentro de los Caceristas y del Frente Patriótico para comenzar a poner los cimientos de la organización política que va a competir en las próximas elecciones presidenciales y congresales que hasta ahora no sabemos cuándo van a ser a ciencia cierta. ¿Posibilidades que vuelvan a bailar? ¿Cómo? ¿Posibilidades que vuelvan a bailar? De todas maneras, de todas maneras. Eso, van a ver ahora muy seguido por Andahuay. ¡Que viva el mayor Antauro! ¡Que viva el mayor Antauro! ¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Bueno, para todos los seguidores de la Red Nacional de Prensa de Provincia, para todos nuestros amigos que se conectan a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio, estamos ante la presencia de la abogada del ex mayor del ejército peruano, Antauro Humala Tasso, y vamos a conversar con ella para que nos dé un poco más de alcance de la parte legal, porque en la conferencia hoy día se está denunciando un crimen de Estado, y en estos momentos lo que veo que lo que está haciendo el mayor Antauro es empezar a limpiar su nombre. Muy buenas tardes, y coméntanos en la parte legal. Están limpiando su nombre. Ustedes han descubierto que este crimen no se dio, o sea, ellos no fueron los culpables. Bueno, le comentaré. Como bien ha dicho el mayor Antauro Humala, hoy día, en el año 2008, yo vi las pericias balísticas que había en el expediente y pude analizar que los disparos que mataron a los 4 policías fueron por la espalda del Cerro Huayhuaca, donde solamente estaban 4 francotiradores de la BRIFE, del ejército peruano, que obedecían a designios del señor Toledo, del gobierno corrupto de Toledo. ¿Eso ha sido comprobado? O sea, ¿tienen pericia, tienen pruebas de que ha sido así? La pericia balística está aquí, mire. La policía un equipo que la vean ustedes. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se está dando? Pase, si quiere, pase la... ¿Puede pasar la página? Pase la página. Vamos a ver. Acá dice, vamos a leer lo que dice acá. Dice, Policía Nacional de Perú, Dirección Criminalística, Balística, Forense, ¿no? Acá está la DICORTE. Acá está el año que está viendo. Acá podemos ver, acá estamos. A ver, ¿nos podría explicar? Esa pericia practicada en los cuerpos de los policías está homogenizada o comparada con el protocolo de necrosis de todos los policías muertos, los 4 policías muertos. Pero si usted ve las carillas, perdón, si usted ve las carillas
de los muertos, la salida de los muertos, la figurina de los muertos, se da cuenta que fueron muertos por la espalda. Mire. Los disparos se hicieron por la espalda. Claro, mire aquí, observe. Observe que la pericia balística es clara. Acá observe, vamos a Este es el figurín del teniente Chávez. Luis Chávez Vázquez, uno de los fallecidos. Ya, pues este es el que, este teniente es al que el llamado centinela dispara. Y que ustedes ven que entra como en extractor de muerte, ¿no? Pero él moría por un certero disparo que entró por la espalda y le salió por acá, por el bajo vientre. Es decir, de lo alto le habían impactado con un proyectil de bala de francotirador y salió por la parte delantera. Si o sea, la dirección de la bala ha llegado desde el otro lado de donde está. Desde la altura, desde atrás hacia adelante, de lo alto hacia lo bajo, ¿no? Y por la espalda. Aquí está esta es la del capitán Caguana. A él le cae un disparo, mire, aquí, le entra aquí, le sale por el lado interior del brazo y le reingresan. Pero ¿dónde le ingresan? En donde termina el chaleco antibala, o donde se inicia la sisa, la parte de la sisa, ¿no? Del chaleco antibala. Después, mire, pase la siguiente página. Esta es la bala de reingreso, la bala de reingreso, ¿ves? Ahí está, reingreso, dice ahí, ¿no? ¿Qué dice ahí? Reingreso. Reingreso. Ahora, mire este señor. A este señor le cae un disparo por la espalda, pero le sale también el proyectil por la espalda. O sea que es en diagonal. Por la espalda. De espalda y espalda. Sale el orificio de entrada es espalda. Y la salida también es de espalda. Entonces eso significa que es un disparo en diagonal, pero por la espalda. De arriba hacia abajo. Claro, para aclarar, para más o menos entender también, es decir, estos disparos fueron, a ver si me permite, de espaldas cuando el ataque o el enfrentamiento era hacia el frente. Esa parte yo le voy a explicar. En el Cerro Huayhuaca habían 4 francotiradores. En el puente colonial, o sea, delante del Cerro Huayhuaca, hay el puente colonial que todos sabemos, ¿no? Ahí están apostados los 4 policías. Y los disparos vienen del Cerro Huayhuaca por la espalda. ¿Y el enfrentamiento hacia dónde era? Ya, y la gente del mayor Antauro estaba a 5 cuadras frente a frente con la policía. Frente a frente con la policía. O sea, no podían haber disparado los tecnocanceristas. Probablemente fueron francotiradores de de Toledo. ¿Esta prueba hace cuánto tiempo lo tienen ustedes? No, esta prueba está en el expediente, mire, se lo voy a mostrar. Estaba en el expediente desde enero. ¿De este año? Desde enero del 2005. Si está desde enero del 2005, ¿por qué la justicia no liberó antes? Les explicaré. Cualquier medio que se acerque al Poder Judicial o se entregue al Poder Judicial se convierte en prueba en juicio oral. Solo en juicio oral. No es que es una prueba pues se mete en el expediente, no. Sino que este papel, este documento se pone a la vista en el juicio oral y ahí, recién cuando es rebatido, se convierte en prueba. ¿Entiendes? Y en este caso... Eso comenzó en marzo de 2008. ¿Entiendes? Pero esta prueba la hizo la Policía Nacional del Perú, División de Criminalística. La misma policía hace esta observación, este informe. Pueden ustedes ponchar la fecha, es muy importante. Es el 13 de enero de 2005. A ver, para que vea. Dale un zoom si quieren ustedes. Ahí está. Ahí está. Pero esta pericia balística solo se convierte en prueba cuando ingresa al juicio oral, cuando se rebate, cuando se cuestiona, cuando se puede tener ese principio de contradicción se puede aplicar. Están el acusado, está el abogado defensor, está la fiscalía y está el procurador, si hay procurador, y se enfrenta esta información a todas las partes. Es ahí cuando se convierte en prueba. Doctora, disculpe, ¿cuáles serían pero yo voy a concluir en algo que para ustedes va a ser más importante. La Corte Suprema, si bien es cierto, en el juicio oral, la sentencia dice le da 25 años al mayor y le dan 15 al llamado Centinela y a Palomino Almanza le dan 18, me parece, es que sucede lo siguiente,
Cuando recurren con recurso de nulidad a la Corte Suprema declara inocente a los promotores de Antauro de estos homicidios de los policías. No es que la defensa quiera a ustedes embaucarlos, no. Estamos diciendo la verdad. Ustedes leen la sentencia de la Corte Suprema del 23 de junio y 6 de septiembre del 2011. Dice claramente que la gente de Antauro no mató a los policías. Es decir, que Antauro es inocente. Pero ¿por qué lo dejarían a Antauro como coautor en solitario? Porque el sistema es enemigo del mayor Antauro. Y el mayor Antauro es un problema para el sistema. Por esa razón creo yo que se le dejó a él como coautor en solitario. Sí, doctor, una consulta. ¿Cuáles son los tecnicismos que rechazaron cuando ustedes presentaron la revisión de este plan de operaciones? Mire, se pusieron a la vista con la revisión como aproximadamente 25 medios probatorios nuevos, pero la Corte Suprema lo que dijo es que teníamos que cumplir una serie de requisitos que no teníamos el plazo tan extensivo como para cumplirlo en ese momento, ¿no? Por eso se declaró improcedente, pero se puede interponer en cualquier momento. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque, bueno, si bien es cierto, estas pruebas al parecer para la sentencia del mayor Antauro Humala no hicieron efecto porque él terminó su sentencia. O sea, él no lo han absuelto, sino ha cumplido. Ahora, lo que ustedes van a hacer es que se rectifique y que se anule esa sentencia, lo declaren inocente, y en tal caso, si fuese así, ¿cuál es la reparación civil que van a pedir ustedes? Bueno, mire, le voy a referir algo, ¿ya? La Corte Suprema, cuando absuelve a los coautores de Antauro, a Loaiza y a Paulino Almanza, debió absolver también al mayor Antauro y no dejarlo en coautoría en solitario. Entonces, ahí hay un fallo ilegal, prevaricador. Ya, pero yo deseo mostrarle un documento que tengo también a la mano. Esto, por favor. Acá hay una petición balística en que dice que el mayor no disparó. Dice que el mayor no disparó porque dice que solamente es positivo para plomo y para bala y antimonio es negativo. ¿Qué significa eso? Bueno, póchelo, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que al mayor tampoco le pueden imputar haber disparado. Pero se desliza en la Corte Suprema que el mayor habría dado la orden. Pero ¿orden a quién? Si terminan absorbiendo o declarando inocente a los coautores. Si todos los declarados inocentes, ¿a quién dio la orden? Esto es algo ilegal. Es algo ilegal. Hay algunos aspectos que yo creo que ustedes deberían también tener en cuenta. Por ahí había un documento también que le hemos traicionado. Miren, en este reportaje o carta notarial que manda Williams Otto Guibovich, disculpe, el general Otto Guibovich a Hildebrand en su 13, claro que le dice el señor Otto Guibovich, le dice en una carta notarial al medio, porque hay una investigación medio difamatoria que dice, le han hecho, dice, yo participé en el develamiento del Andahuaylazo, desde el 1 de enero hasta recuperar la tranquilidad del lugar, junto con el general William Zapata. Pero yo le digo algo, ¿cuándo apostaron? Porque esto ha sido negado por Otto Guibovich. ¿Cuándo apostaron a los francotiradores? El primero, significando que él acepta que el 1 de enero 2005 estuvo aquí en Andahuayla, apostando a los francotiradores en nuestro huevo, cosa que ha sido desmentida por él, ¿no? Pero este documento que he mostrado demuestra pues contundentemente lo que decimos. Entonces van a buscar que absuelvan, a que lo declaren inocente. Sí, estamos justamente en estas gestiones, vamos a ver, y también se va a hacer una acción judicial, se va a denunciar el crimen de Estado, se va a comprender a los generales que revelaron el Andahuaylazo. El peor escenario de Toledo no es lavado de activos, no es el delito de corrupción, es justamente el crimen de Estado, que es un crimen de lesa humanidad, lo dice el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma dice lo siguiente: por principio universal de justicia, cualquier justicia del mundo puede abocarse a una investigación de un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿a qué instancias internacionales van a apelar? Recurriremos a las que fueran necesarias, ¿ya?
recurriremos a lo que sea necesario. Ustedes miren, un ejemplo bien contundente del Grado del Mayor. A Morales Bermúdez lo han condenado por las 17 muertes de los estudiantes creo que de Chile, de Argentina, perdón, y es descendiente de Tan Fondo. Lo condena a cadena perfecta por la tercera sala de Roma. Pero ha pasado años y supuestamente habría prescrito. No, con el Estatuto de Roma no prescriben los casos de lesa humanidad, ningún delito de lesa humanidad prescribe. Entonces, el mayor Antauro tiene las puertas abiertas para denunciar este crimen alevoso en el que quisieron implicarlo, quisieron reducirlo a él a las mazmorras de las cárceles peruanas de por vida. Entonces, la defensa del mayor Antauro estará atenta y hará lo necesario para demostrar la inocencia del mayor Antauro de estos crímenes que el gobierno corrupto de Toledo le sembró, ¿no? Okay. Muchas gracias por la entrevista. Ustedes acaban de escuchar a la doctora abogada de la defensa del mayor del ejército, ex mayor o el mayor ejército ya en retiro, Antauro Humala Tasso. Vamos a estar nosotros pendientes de todo lo que se vaya a suscitar con lo que respecta a Antauro Humala. Desearía yo agregar una cosita pequeña. Miren, hoy día le han preguntado al mayor sobre su entrevista en la que él refiere que no habría firmado o que no habría realizado trabajos y estudios que dice el INPE en su libertad. El mayor ha dicho hoy día claramente que sí lo ha firmado, que sí se ha hecho el trabajo. Ahora, lo que el mayor quería explicar a todos los medios de Andahuaylas, que son medios tan profesionales, es que realmente está muy disgustado con el INPE porque no han cumplido el mandato judicial, que obligaba, es un mandato judicial, porque hemos ganado un habeas corpus que mandaba al INPE que se reconozca justamente su trabajo literario, realizado en el penal Ancón, no, en el penal base naval Cero. Entonces, ante ello, el mayor ha hecho comentarios que ustedes han escuchado. Lo que quiero yo que tengan en cuenta es que el mayor, como todo interno, ha recibido cursos que están programados ya por el INPE. No es que el mayor quiera ¿cómo se llama? Ponernos o reconsiderar, no se puede reconsiderar. El mayor Antauro ha llevado los cursos que sean necesarios. Claro que los cursos o el trabajo pueden ser mejorados. Y la idea de la defensa es que deben proyectarse mejormente estos cursos. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a terminar esta entrevista. Por favor, comparte esta información. Es muy importante tener si estas imágenes te sirven a ti, tú que también eres colega y das información a través también de tu plataforma virtual. Tienes toda la libertad de poder utilizar estas imágenes, esta entrevista exclusiva. Nosotros como Red Nacional de Prensa de Provincia no te vamos a pedir ningún tipo de derecho a autor. Estas imágenes es libre para todo el cliente. Muchas gracias y recuerda compartir esta información. Y bueno, nos volveremos a encontrar desde cualquier punto del país.